Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 20. Ya llevamos 20 episodios de este podcast y estoy muy contento. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Díaz, psicólogo de profesión y aikidoka por pasión, que ha tenido la amabilidad de ser la primera persona en representar al gremio de los psicólogos y las psicólogas en este podcast. Tenía muchísimas ganas de tener a alguien de esta profesión porque creo que podemos hablar de cosas interesantes y de hecho a mí en este podcast me ha petado la cabeza varias veces. Espero que ustedes también, espero que les encante y sin más les dejo con el podcast. Muchísimas gracias por participar, Carlos, y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, bueno, volviendo a la nueva normalidad esta, ¿no? Sí, te quería agradecer, Carlos, por dos motivos. El primero, por apuntarte en esta nueva normalidad, que sé que estás liado, que sé que estamos empezando a retomar actividades. Y segundo, porque cada vez me cuesta más encontrar invitados e invitadas. Se notan los fallos técnicos. Hemos tenido un fallo técnico que no había tenido desde los principios de este podcast. Así que muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por el tiempo, Carlos. Y nada, te presento brevemente. Carlos y yo nos conocemos de Aikido, de practicar Aikido. Y él explicará ahora su historia, como hacemos siempre con todos los invitados y con todas las invitadas. Y también es un representante hoy de una profesión que yo llevaba ya tiempo buscando a alguien del perfil de Carlos, y es que Carlos es psicólogo. Y creo que la psicología nos puede aportar muchísimo al deporte y a las artes marciales en particular. Y ya digo, llevaba buscando tiempo a alguien que nos pudiera explicar determinadas cosas porque creo que hoy vamos a poder sacar mucho de tu cabeza, vamos a abusar de tu amabilidad. Y lo dicho, gracias por partida doble, por dejarnos este hueco, sé que estás súper liado, y por ofrecernos no solo tu experiencia como artista marcial, sino tu experiencia como psicólogo. Entonces, lo dicho, muchas gracias, Carlos. Y te invito a que nos expliques un poco pues, tu historia con las artes marciales, porque no solo curiosidad, sino que nos ayuda un poco a ponernos en contexto quién eres tú, más allá de que eres psicólogo y que eres practicante de artes marciales, que de ahí no podemos empatizar mucho, pero conociendo tu historia podemos empezar a conocerte un poquito mejor, creo. Sí, más que nada agradecerte a ti que me has invitado. Siempre para mí, cuando he tenido la ocasión de aunar psicología y artes marciales, para mí ha sido un placer enorme unir esos dos campos de mi vida, ¿no? Yo a la psicología deportiva no me he dedicado profesionalmente, pero sí que he tenido alguna invitación de dar alguna charla y demás. Y es algo que me sigue llamando la atención poder desarrollarlo. A ver, yo en las artes marciales empecé a la tiernita edad de 8 años. Fui a la típica fiesta de pueblo, vi una exhibición de taekwondo del maestro Ciro Noda, que le pasaré este vídeo, por cierto. Saludos, maestro. Y bueno, estuve en taekwondo hasta los 16 años, tuve una lesión, un combate me resbalé y me reventé todo. Y aparte, bueno, sabemos todos que la adolescencia es una etapa complicada, una etapa de cambio. Eh, y bueno, un día un compañero de mi instituto me habló del Aikido y fui a ver una clase y lo mío fue amor a primera vista, ¿no? Con el Aikido, en este caso con Sensei Isana, fue la persona que me introdujo en el Aikido. Y luego, bueno, he tenido muchas idas y venidas, épocas en las que estaba en la universidad y estaba a tope con la carrera, con lo cual lo dejé, lo retomé. Siempre he estado yendo y viniendo, pero siempre he vuelto. Por el camino, pues por el camino he hecho algo de judo, he hecho defensa personal Goshin, he hecho algo de karate, kyuso, bueno, he hecho un poco de todo, lo que pasa que un poco de todo, no, perdón. He estado en relación con varias artes marciales tradicionales japonesas, pero nunca he dejado el aikido. Ahora mismo mi estado actual, llevo como 2 años sin practicar, pero por cuestiones operativas, cuestiones de distancia y tal, y con un mono enorme de volver al tatami. Como decía el otro día a mi maestro, a Miguel Castro del Club Osaka, aunque tengamos que hacer un kotegaeshi con guantes, tengo ganas de volver al tatami, ¿no? Entonces tengo muchas ganas, la verdad, de retomarlo. Tengo 42 años, llevo de los 8 años un tatami
pero no tengo previsto retirarme definitivamente del tatami hasta vete a saber cuándo. Carlos, y de tu historia sí que hay algo que me gustaría preguntar, porque tu perfil es raro en el sentido de que la gente que no se dedica a esto profesionalmente, lo que tú has dicho, la vida se complica y cada vez cuesta más, hay que ser sincero, ¿no? Cada vez cuesta más buscarle un hueco a entrenar, no porque a veces no tengamos el tiempo, sino porque es eso, el cansancio, las obligaciones, la familia, da igual, ¿no? Es decir, como digo, la vida se complica y sí me gustaría, ya a nivel personal, ¿no? Es decir, a nivel tuyo propio, ¿no? ¿Cómo puede hacer una persona para volver? Porque yo creo que eso es algo que le cuesta a muchísima gente, es retomar, ¿no? Después de haber dejado, después de haber llegado a un nivel técnico, cuando lo dejamos sabemos que ese nivel técnico baja un poco, que el nivel físico baja un poco, pero retomarlo creo que para muchas personas es un paso súper difícil. Y veo que tú, pues por tu trabajo y demás, has tenido que a lo mejor dejarlo en alguna cuestión y siempre vuelves, ¿no? ¿Cómo afrontas, ¿no? Ese volver? ¿Cómo lo consigues? Y cómo después de volver te mantienes durante un periodo largo hasta que, por la vida, tengas que dejarlo durante otro periodo, ¿no? Me parece interesante tu punto de opinión ahí. Claro, sí, la verdad que es una pregunta muy interesante. Yo creo que lo primero hay que ser realista y saber lo que ocurre. Evidentemente, mi nivel técnico, una vez que vuelva al tatami, no va a ser exactamente igual que el que tenía en su momento. Voy a tener que repasar cosas y eso es un periodo de aprendizaje. Sin embargo, yo creo que al que más le cuesta es el que no lleva tanto tiempo trabajado y demás. Yo entiendo que la próxima vez que vuelva al tatami, al tener, bueno, soy soda de Aikido y tal. Entonces, bueno, tengo una base que será fácil recoger y el periodo de adaptación no me costará tanto como alguien que a lo mejor estuvo 1 o 2 años practicando, lo dejó, no está tan afianzada la que es la base. Yo creo que hay que ser realista sobre todo y saber que no vas a poder llegar al tatami y volar y hacer determinadas técnicas tal como te gustaría. Hay que mantener la mente fría y saber que el conocimiento lo guardas dentro, lo que pasa es que tienes que volver a automatizarlo y volver a integrarlo, ¿no? Sobre todo mucho realismo. Lo que no puedes esperar es haber pasado 3 años sin pisar un tatami y de repente estar como si hubiese sido ayer, ¿no? Eso no es realista y esa frustración de las expectativas, de pensar que no ha pasado nada, cómo se, cómo se previene es precisamente teniendo mucha conciencia de que eso no es así, de que va a costar un tiempo y sobre todo el tema del logro, ¿no? En artes marciales y en cualquier deporte el tema de el logro por encima de todo está muy presente, ¿no? Y parece que si no eres capaz de hacer o competir, en el caso de las artes marciales competitivas, o de desarrollar las técnicas como estabas, parece que empiezas de cero, ¿no? Nunca empiezas de cero, porque además el aprendizaje que tenemos en artes marciales es un aprendizaje muy profundo, no es un aprendizaje de hechos, de conceptos, sino de procedimientos del cuerpo que se habitúe de nuevo. Pasa mucho con lo de, bueno, el típico dicho de, es como montar en bicicleta, nunca se olvida. O sea, estoy seguro que tengo que hacer un Kemi ahora y, hombre, no lo haré perfecto, pero algo haré. Nunca partes de cero. Lo que pasa es que sí es cierto que el cuerpo, o sea, lo que es la mente, recordar exactamente cómo era ese procedimiento puede llevar un tiempo, ¿no? Y eso tenemos que vivirlo como normal. Si ya lo vemos como una pérdida de tiempo y que ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, evidentemente, nos vamos a desmotivar muy rápido. Sí, yo, más o menos pienso lo mismo, ¿no? Está entre no fliparse e intentar volver a hacer lo mismo que hacíamos antes, ni creer que, bueno, que es empezar de tabula rasa, ¿no? Lo digo también porque estamos viviendo un momento histórico en el que yo personalmente es el tiempo que más he estado fuera de un tatami, tanto como alumno como profesor, y hay cierto respeto a la vuelta, ¿no? Es decir, hay cierto respeto a volver a dar una clase, hay cierto respeto a volver a lo que tú dices, ¿no? A tirar, a caer, a luchar. Entonces, creo que estamos en un momento en el que es raro, ¿no? Porque sí que como profesor, pues te viene gente a lo mejor que pues ya era cinturón negro, marrón de judo, de jiu-jitsu, y te vienen y vienen con algún complejo o demasiada seguridad, y bueno, tenemos que ir trabajándolo, pero ahora es que estamos todos en la misma página, profesores, alumnos, todos estamos en una página en la que hemos tenido que parar y a saber lo que durará, y va a ser duro, no solo a nivel físico de las lesiones que puedan ocurrir, sino también a nivel mental, ¿no? Es decir, de lo que podíamos hacer hace 4 meses o 5,
a lo que podamos hacer dentro de X cuando podamos volver al 100%, ¿no? Entonces me parece que era una pregunta importante y que yo creo que de tu experiencia pasada podemos aprender ahora en un momento que nos viene a todos al pelo. Y ahora me gustaría un poco más, Carlos, preguntarte pues tu experiencia un poco como psicólogo. Ya has dicho que no te has dedicado a la psicología deportiva, pero bueno, no siempre, yo no soy de la opinión de que siempre el deportista necesite un psicólogo deportivo exclusivamente. Hay veces que sí que, y lo hablaremos un poquito más adelante en el podcast, que sí que hay problemas dentro del tatami en nuestro caso, o de la cancha, o de cualquier ámbito deportivo, pero es que hay muchos problemas que salimos fuera, ¿no?, del terreno deportivo que afectan el rendimiento deportivo. Entonces, aunque no hayas sido psicólogo deportivo, eso no quita que no puedas ayudar a un deportista directa o indirectamente, ¿no? Entonces, un poco que nos cuentes tu experiencia, dónde trabajas, a qué te dedicas un poquito más, ¿no? Un poco a grandes rasgos, para al igual que ya vemos por dónde, ya te vamos conociendo tu faceta artista marcial, conocer ahora tu faceta un poco más profesional. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. El psicólogo deportivo tiene una serie de técnicas y de herramientas, pero que no se alejan tampoco tanto de la psicología en otros ámbitos como el laboral, como el educativo. ¿Vale? De hecho, muchos aspectos son comunes. Yo empecé como psicólogo, bueno, directamente después de terminar la carrera, empecé haciendo proyectos educativos, he trabajado mucho con chicos y chicas jóvenes de primaria, de secundaria. Y luego ya, bueno, empecé a desarrollar lo que es la parte de psicología infantil en un gabinete privado, mientras me dedicaba a todo el tema de empleo, formación, emprendimiento. Hace 8 años monté mi propia empresa. Mi empresa es un centro de formación y aparte de ser gestor de la empresa, pues me dedico continuamente a dar formación en competencias personales que van desde la gestión emocional, gestión del tiempo, comunicación y ese tipo de cuestiones pues a distintos colectivos, ¿no? Tanto he trabajado tanto desempleados como empresas, como chicos y chicas de primaria, de secundaria, como personas mayores, ¿vale? A ver, lo bueno de la psicología es que los principios generales se pueden aplicar a un montón de ámbitos, incluidos las artes marciales. Genial. Pues una pregunta un poco fuera de lo que habíamos guionizado, Carlos, ya que para mí la pedagogía dentro de las artes marciales es un tema que hemos tratado bastante ya en este podcast con distintas personas. Yo digo desde ya, y soy el primero que rompe una lanza en contra mía, creo que tenemos los profesores y profesoras de artes marciales que aprender todavía mucho en pedagogía, en saber transmitir conocimientos porque no nos enseñan, ¿no? Al final va uno dando palos de ciego y a menos que tengas la suerte de tener un profesor que haya estudiado magisterio, educación física, que ya tenga esos recursos fuera de las artes marciales y los aplique dentro, te vas a encontrar con alguien que a lo mejor es muy buen competidor o muy buena competidora, pero no sabe transmitir esos conocimientos bien. Y ya digo, rompo una lanza porque yo me acuerdo de mis primeras clases ya que yo era un desastre. Pero sí que te voy a aprovechar y ya que has comentado que has dado un poco de eso, un pequeño consejo para esa persona que nos esté escuchando a lo mejor, que esté empezando a dar clase o que se lo haya planteado o que omitiendo, ¿no?, todo esto, que le hubiera hecho ilusión empezar a clase en colegio, ¿no?, porque creo que es un camino muy normal para muchos chicos y chicas, ¿no?, de que hacen artes marciales y que mucha gente que lleva 10, 15 años entrenando da en algún momento clases de artes marciales porque es como algo muy natural y un poco un consejo, ¿no?, de profesional de, mira, no hagas esto, haz esto otro, si se te viene así algo rápido a la cabeza, ¿no? Porque creo que puede ser muy interesante para todo el mundo. Sí, yo creo que sobre todo en general en las artes marciales hacemos algo que es bastante complicado y bastante contraintuitivo, que es intentar explicar con palabras algo que no tiene palabras y que son muchas veces sensaciones corporales. Y he pasado a lo largo de mi trayectoria por distintos maestros, he aprendido distintas, pues en jornadas que hemos tenido, en tatamis con distintos maestros, tienes la persona que es una eminencia, pero que, bueno, y tú lo sabes perfectamente, los maestros japoneses muchos son, mira cómo lo hago y sígueme, o sea, no te explico nada. Claro, eso un gran maestro que vamos cinturones negros a ese seminario y estás con compañeros de un cierto nivel, es posible. Claro, pero eso con principiantes es muy complicado.
muy complicado. Tenemos que entender que lo que nosotros tenemos muy claro a través de los años de práctica, tenemos que hacer un esfuerzo por intentar ponerle palabras a cosas que difícilmente tienen palabras. Esa conexión muchas veces es complicada, ¿no? No es que la gente sea tonta o no es que la gente no entienda, no, simplemente es algo que tenemos tan interiorizado que nos sale solo. O sea, el tema de una cuestión simple que no solo tiene que ver con el aikido, sino con cualquier arte marcial que tenga agarre, la sensación de conexión de un agarre, explica eso con palabras, ¿no? Tienes que hacer el esfuerzo porque tú lo estás viendo y la gente desde fuera lo que percibe es lo mismo, haya conexión o no haya. Entonces, es una labor importante, pero no debemos desecharla porque muchas veces una pequeña fórmula, una pequeña analogía, una pequeña metáfora ayuda mucho a la comprensión. Además, me estoy acordando de una compañera nuestra, Carmen, que Carmen es especialista en tener metáforas de lo más cotidianas para explicar conceptos marciales muy enrevesados, ¿no? Ese tipo de metáfora, o sea, en vez de pones las manos y sientes el flujo del ki, mira, es como si llevase una bandeja de bocadillos, por poner un ejemplo muy chorra, Sí, sí, pues, sí, sí. oye, como si llevase una bandeja de bocadillos, ya es algo que todos podemos conectar con esa idea, ¿no? Sí, sí, a mí me pasa dando clase lo mismo, la comedia, el decir chorradas a veces, salir de esa seriedad, eh, ponerle nombres extraños para que se queden un poco, "Ay", eso se llama el pato no sé qué, lo estoy inventando, ¿no? Pero sí que uso muchos recursos de comedia y de metáfora para llegar. Y sí es verdad que hay veces que tiene uno el speech aprendido, ¿no? De, técnicas así, pues, y de repente te llega alguien y dice, no lo entiendo, y tú, ay, Dios. Y tienes que reconfigurar tu forma de expresarlo para poder llegar a esa persona. Pero también digo que cuando lo consigues, da un gustazo como profesor increíble, porque cuando explicas la misma cosa 100 veces y 99 más o menos ves que la persona lo entiende, que va progresando, y ves que uno no, cuando encuentras otra forma para llegar a esa persona que no has llegado como al resto, no, es una satisfacción profesional brutal y yo creo que no hay que frustrarse y todo lo contrario, tomarlo como un reto, ¿no? Es decir, oye, pues yo tenía mi forma de explicarlo, pues a Sí, este le sí. tengo que decir una patujada para que lo entienda, pues la digo, no hay ningún problema. Sí, además suele pasar algo que me imagino que te habrá pasado algunas veces como a mí, que cuando encontramos esa segunda fórmula pasa a ser la primera porque esa la entiende no el 99, sino el 100% de la gente, ¿no? Sí, sí, Lo sí. cual no deja de ser curioso. Además, en ese aspecto sí que es importante, evidentemente, yo soy un convencido de la etiqueta en las artes marciales. Me gusta mucho respetar, a ver, no soy integrista en ese sentido, pero sí que es cierto que creo que también el practicante o la practicante se dignifica con la etiqueta bien entendida. Entonces, oye, poder mantener la disciplina, el código el código de conducta dentro de un tatami, pero al mismo tiempo ser capaz bueno, de una broma, de un chiste y tal, es muy interesante, muy motivante, y también sirve un poco para desmitificar la práctica, que a veces es muy importante, ¿no? Porque a veces a mí me choca mucho, ¿no? Cuando entras a un grupo de Facebook o lo que sea de artistas marciales, de gente que ya lleva un criterio, que hablan de los principios filosóficos de las artes marciales, los principios sintoístas, que nutren a todas las artes marciales japonesas, y de repente les ves unos egos desmedidos y hablándote de que hay que controlar el ego, la verdad es que me choca mucho, ¿no? Entonces, yo creo que desmitificar también un poco ayuda a la gente, maestros, practicantes, senpais, a poner los pies en el suelo también. Del ego hablaremos, sobre todo de si definimos bien el ego en artes marciales, porque a lo mejor son de estos términos que usamos de manera errónea, ¿no? Porque hay muchos términos concretos, ¿no? Científicos, psicológicos, Mm. etcétera, que muchas veces mal usamos en el lenguaje cotidiano. Hablaremos, quiero hablar en este podcast contigo del ego, pero un poco, porque yo, por ejemplo, las etiquetas, creo que opinamos igual, pero bueno, por entrar un poquito en el tema, yo, por ejemplo, soy de una etiqueta
muy flexible. Es decir, yo trabajo Jiu-Jitsu, mi Jiu-Jitsu es una etiqueta flexible en la que, como tú dices, tú crees en esa etiqueta un poquito más flexible, dentro de que a lo mejor te gusta más y la aplicas más o defiendes un poco más a ultranza la etiqueta más tradicional como la podamos entender, ¿no? En artes marciales japonesas, ¿entender? Ujú. Sí, yo, por ejemplo, yo creo que hay momentos, los rituales en artes marciales, el bagaje cultural que tenemos y tal, es interesante mantenerlo. Creo que el saludo de inicio y el saludo final tiene que ser muy ceremonioso, pero por un trasfondo de decir, bueno, vamos a dejar aparcado todo lo aquí dentro. Además, una de las cosas que a mí anhelo de las artes marciales. Es decir, cuando la gente habla de meditación, de mindfulness y tal, yo siempre digo que mi mejor forma de meditación es una clase de Aikido, porque la hora y media que estoy dentro, no pienso, estoy en el aquí y en el ahora. Porque además, como pienses, te llueven las galletas por todos lados. Entonces, el momento ese de saludar a O-Sensei, de saludar a tu Sensei, de saludar a los compañeros con muestra de respeto, es importante. Luego, durante la práctica, evidentemente hay momentos más serios, momentos de explicación, oye, momentos de explicación que está todo el mundo atendiendo, pero bueno, cuando estamos practicando, pues siempre hay una broma, un chiste y tal, que además yo soy de los bromistas, ¿vale? No, o sea, no se me entienda que soy un defensor ultrasa de la etiqueta en todo momento, no, pero lo que es el saludo inicial y el saludo final, como rituales, los rituales en toda sociedad y de la antropología, de la sociología, los rituales tienen una función y en nuestro caso, en el caso de las artes marciales tradicionales, tienen la función de centrarte, de focalizar el punto que vas a entrar a un sitio distinto, que tu compañero, tu compañera puede tener la profesión que tenga, el nivel sociocultural que tenga, económico que tenga, que es un compañero igual a igual. Entonces, vale, ahí tenemos y al finalizar, es muy importante la gratitud al compañero, a la compañera, al sensei, al sensei, por las enseñanzas, por el tiempo de práctica. Entonces, esos dos momentos sí me parecen fundamentales mantener una, una cierta etiqueta. De hecho, por ejemplo, cuando he dado alguna clase sustituyendo a mi maestro, yo siempre hago un poco de mokyusho, de meditación, para finalizar, para la vuelta a la calma. Decir, bueno, ya salimos, agradecemos, salimos liberados y salimos con una energía positiva para continuar nuestro día a día. Sí, es cierto que normalmente estoy acostumbrado a practicar súper tarde y llegar a las 10:30 y la energía limpia que va es para ir a la cama directamente, ¿no? Pues sí, no, pero me alegro, quería que pusieras un poquito más tu opinión porque no es parecida a la mía y siempre me gustan estos podcasts, porque yo hago estos podcasts básicamente para mi equipo, después lo escucha más gente y estoy muy agradecido de que están más o menos teniendo éxito y de que a la gente les guste, pero sobre todo al final es mi equipo al que va dirigido y mi idea era exponerles otras formas de pensar, exponerles otras formas de entender las artes marciales, así que siempre que veo que alguien a lo mejor no opina exactamente igual que yo, me gusta que defienda sus puntos de opinión porque creo que es importante que mi equipo por lo menos no tenga, que no sean todos copias mías, en el sentido de que piensen igual que yo, que hayan vivido las artes marciales porque se las introduzco yo de una forma, sino que ellos tengan la capacidad de, oye, pues hay otras cosas y que no tengan que, pues por fortuna es que se las pueda traer yo también, ¿no? Además de la investigación que ellos y ellas quieran hacer, pues eso, traer gente. Entonces, como vi que no era exactamente lo mismo que pienso yo, pues por eso quería que lo explicaras un poquito más. Sí, con respecto a eso a mí me parece muy importante lo que hace, muy interesante, precisamente para evitar el sectarismo que a veces se introduce en algunos dojos, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier estilo, mientras sea un trabajo honesto, hay que entenderlo. Otra cosa es que al final yo creo que cada artista marcial vamos definiendo nuestro camino, independientemente de nuestro maestro principal y tal, que siempre evidentemente es de tu fuente principal, pero te vas encontrando gente y vas adaptando lo que encuentras. Y yo creo que es muy importante, sobre todo
valorar otras formas de entender las artes marciales y saber apreciarlas independientemente de que adoptes esas cuestiones o no, pero sí respetando. O sea, para mí es fundamental el respeto entre todos los artistas marciales. Somos unas personas que nuestra formación en artes marciales nos proporciona o debería proporcionarnos unos valores y esos valores transmitirlos. Si no, yo no entiendo las artes marciales como solo aprender una serie de técnicas y si haces así, simplemente aprender una serie de técnicas para defenderte y no vivirlo más profundamente, creo que te estás perdiendo quizás la mayor enseñanza vital que tienen las artes marciales. Sí, lo que engancha tanto y lo que vemos, que hemos visto en este podcast, además de gente que lleva pues eso, 10, 15, 20 años entrenando, ¿no? Algo tiene que haber más allá de lo que tú dices, de sudar, de luchar, de golpearse, porque está claro que algo tiene que haber, algo tiene que haber. Entonces, yo creo que sí, todo lo que sea conocer, porque yo me di cuenta de eso cuando a lo mejor traía algún compañero y yo veía que los chicos y las chicas pues escuchaban, ¿no? Y que les parecía interesante cosas que a lo mejor yo ya había escuchado. Yo decía, claro, es que ellos están empezando, ¿no? Y uno siempre ya da por supuesto que todo el mundo sabe lo mismo que tú. Entonces, me di cuenta de que no, que a lo mejor, pues yo qué sé, pues venía Ricardo, venía José, venían amigos y hablaban y mi equipo se quedaba, oh, coño, qué interesante tal. Y yo decía, es que claro, ellos solo tienen la visión mía, ¿no? Entonces, pues mira, ya que tenemos las redes sociales, gracias al parón, pues iniciativas como estas creo que están muy bien y ya te digo, aprendo yo, aprende mi equipo y quien más quiera escucharlo, pues bienvenido. Ahora me gustaría preguntarte un poco, Carlos, eh, creo que hay una relación que nadie puede negar, pero que muchos no tienen en cuenta, y es la relación entre tu estado mental y tu rendimiento deportivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo voy a sacar de artes marciales para que sea más fácil. Si yo, por ejemplo, cojo peso muerto, tengo trabajo, tengo estabilidad económica, mi familia tiene salud, tiene estabilidad económica, estoy en una relación de pareja más o menos estable o que a mí me parezca estable y que yo esté a gusto con ella, levanto 250 kilos de peso muerto. Esa pareja se va al carajo, estoy en ansiedad, pierdo el trabajo, es decir, cualquier factor externo que me genere estrés, ansiedad y que mi estado mental se deteriore. No voy a llegar a los 250 de peso muerto. Y creo que todo el mundo puede decir, claro, pero después vemos a deportistas que a lo mejor están un poco mal y, no, coño, que mal he luchado. Digo, pero tú no ves que estás agobiado por esto, que tal, que no sé cuánto. Es normal que luches mal, es normal que no te salga la cosa. Es que, como que lo pongo en un ejemplo muy sencillo del peso muerto, todo el mundo, sí, sí. Y después, no, Joshua, no me sale nada en el gimnasio. Digo, pero tú estás bien, tú te va bien en el instituto, te va bien en la universidad, te va bien en el trabajo. No, pues chico, chica, a lo mejor van por ahí los tiros y no porque tú seas torpe o no porque no tengas la inteligencia para hacer estas técnicas, ¿sabes? Entonces, que lo diga yo, pues bueno, pero a ver si lo defiendes tú. A lo mejor yo estoy equivocado, pero si lo dices tú. No, 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 en absoluto, en absoluto. Mira, yo no voy a entrar en el ejemplo de peso muerto. Voy a entrar en un ejemplo que todos hemos visto por la tele y tenemos una persona como referente, que es Rafa Nadal. Vale, Rafa Nadal, eso que hace Rafa Nadal de llevar 12 abajo y se recompone, eso es un trabajo brutal, ¿vale? Eso, porque evidentemente te empiezan los miedos y te empiezan las inseguridades, ¿no? O sea, si tú sales, o sea, estemos pensando, por ejemplo, en competidores de karate, de jiu-jitsu, de judo, ¿vale? Tú ves que empieza a irte mal el combate y mantener la mente fría cuesta, eso es un trabajo, evidentemente. Evidentemente, la mente está, si está en otro sitio, hay un viejo dicho zen que dice que si un arquero dispara su flecha por dinero, tiene dos dianas, entonces se va a equivocar seguro. Si tú Está estás bueno. preocupado, sí, o sea, pero si tú tiras porque quieres tirar, la diana la tienes en un sitio. Si disparas por dinero, tienes la mente en la diana y en el saco de dinero. Entonces, si tú tienes la mente en la práctica, pero de repente piensas en la novia, en el novio, en la universidad, en el trabajo, en tal, evidentemente tu rendimiento no puede ser el mismo. Eso está muy estudiado por la psicología deportiva. Eh, evidentemente todo lo que nos afecte
y que, a ver, la mente nos juega muchas malas pasadas, pero no porque estemos pensando activamente, estemos practicando y estemos pensando activamente en lo que nos pasa, problemas de fuera, simplemente tenemos un procesamiento de información de la cual muchas veces no somos conscientes que nos está afectando, pero nos está afectando además en las artes marciales, tú lo sabes. Una de las cuestiones principales cuando te preocupas es que vas tenso, pero o sea, inconscientemente el propio estrés y la propia ansiedad lo que hace es provocar cambios muchas veces en la respiración y en la contracción muscular. Entonces, no es lo mismo la fluidez que puedes tener a la hora de jiu-jitsu, de trabajo en el suelo. Vale, si estás suelto, eres como una toalla mojada, como para moverte, para desplazarte y tal, que si estás tenso, te cuesta horrores moverte, desenvolverte en suelo. A ver, digo suelo porque es quizás el ejemplo que más me suena, pero si tú vas en plan Robocop y estás en el suelo con alguien Incluso y para no estás... golpear, es decir, si no estás relajado, no puedes golpear ni siquiera bien, ¿no? Que, Claro, y además fíjate el gesto que has hecho. Lo primero que has hecho es, claro, los hombros y tal. Y eso le pasa a todo el mundo en general. Yo cuando me tenso me noto lo que es las vértebras dorsales se me cargan. Claro, también es un proceso que llevo años dándome cuenta de cuando me preocupo, cuando me tenso, dónde mi cuerpo manifiesta esa tensión, ¿no? Pero eso ya te digo, no es nada nuevo, está muy estudiado y los cambios a nivel de pensamiento nos afectan a nivel de conducta y a nivel fisiológico. Y evidentemente la fisiología, si tu cuerpo está tenso, si tienes una respiración jadeante, el pulso acelerado y tal, no estás en las mismas condiciones físicas que si estás relajado o vas bien y vas, sobre todo suelto muscularmente a la hora de competir. y visto entonces que es un problema real, que yo no me lo invento, me gustaría un poco, Carlos, cuando nos rompemos la rodilla o nos rompemos un hueso, vamos a un traumatólogo, cuando tengo fiebre voy al médico general, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad que hay gente más reticente a ir al médico y hay gente que lo toma como algo más natural. Hemos visto que si estamos mal, pues nuestro rendimiento deportivo va a bajar, esto es así, pero ya no solo tiene por qué ser un rendimiento deportivo a la hora de competición, sino a la hora de disfrutar tu arte marcial, porque no por querer ir a competir, ¿no? Es decir, es que te puede hasta entorpecer un hobby, como es para muchos las artes marciales. Entonces, me gustaría un poco, porque hay esa reticencia, si sabemos que nuestros procesos mentales pueden afectar a hobbies, a relaciones, a trabajo, porque hay esa reticencia, digo España, porque es donde me he criado. Uh -huh. Quizás este estigma esté en otros países, pero por lo que yo he vivido, y es verdad que se está un poco mejorando esa concepción social, pero los que nos criamos en los 90, en los 80, ir a psicólogo era de locos. Uh Creo -huh. que, como digo, hay mucha gente que siempre criticamos a los jóvenes y demás. Yo tengo mucha relación con gente mucho más joven que yo y yo veo que eso es algo que está cambiando, o sea, que rompo una lanza a favor de los jóvenes, que veo que mucha gente joven va a terapia, lo dice abiertamente, no tiene ningún problema y creo que es una de las muchas cosas que hacen mejor que la gente de mi generación y más mayores. Y me gustaría un poco, primero, por qué, o si tienes alguna idea de por qué hay esa concepción. Y segundo, yo como profesor no he tenido problemas a la hora de ver a un alumno o una alumna y decirle, estás bien, tú estás buscando ayuda, tienes a un sitio al que acudir. Y me he encontrado personas que me han dicho, sí, sí, mira, yo es que estoy en terapia. Y genial, y tenemos una conversación súper sana de, pues sí, mira, estoy yendo por esto, y yo me quedo, joder, qué guay poder hablar con un alumno o con un alumno y que me diga, pues sí, mira, es que estoy yendo porque la verdad es que la carrera me da mucha ansiedad o lo que sea, me da igual. Pero lo dicen abiertamente y es como, si me duele la rodilla, pues sí, estoy yendo a un traumatólogo, me está funcionando, o estoy yendo al fisioterapeuta. Entonces, esas dos cosas, ¿no? La gente que a lo mejor, ¿cómo le dices? Yo no tengo problemas, pero puede que haya profesores o amigos, ¿no? Porque tú ves a un amigo hecho polvo, ¿cómo le digo a ese amigo? Mira, necesitas ayuda, vamos a ir a un sitio. ¿Y por qué en España tenemos esa mala concepción de tu profesión, ¿no? Que tiene que ser algo duro también? Sí, bueno, a ver, nosotros además nos encontramos con un problema y es que la gente acude a profesionales no cualificados que muchas veces no, bueno, muchas veces, o sea, simplemente no le dan pautas adecuadas y muchas veces le dan pautas totalmente contrarias a lo que serían unas pautas adecuadas
porque bueno, por varias razones. Uno, tenemos la tendencia a tener la ilusión de control, es decir, nosotros controlamos. Y claro, si nosotros controlamos, a ver si el psicólogo nos va a decir que es que tenemos que arreglar algo y resulta que no me gusta lo que me dice, ¿no? De hecho, no es la primera vez que alguien te llega a consulta, le dices algo que no es lo que quiere oír y va buscando otra persona que le diga exactamente lo que quiere escuchar y no lo que realmente analizas como profesional y quieres decir. ¿Qué pasa? Que toda esta gente que no tiene cualificación, precisamente lo que te dice, precisamente lo que quieres escuchar. Entonces, bueno, claro, si yo te pago por oír lo que yo quiero escuchar, pues lo que hago es reforzar mis propias ideas y a lo mejor un profesional con un código deontológico que te exige no mirar por tener enganchada a esa persona, sino por realmente darle respuestas, darle orientación, pues claro, es duro, ¿no? Es duro que te digan, no, no, mira, es que o van buscando soluciones eh, que no tienen que ver con un trabajo personal, ¿no? Una de las cosas que nos pasa a los psicólogos y psicólogas es que algunas personas llegan y piensan que, que tenemos una varita mágica. Entonces, claro, tenemos mala prensa primero porque, claro, el psicólogo siempre te dice, mira, cambia esto, porque evidentemente tú eres quien tiene que cambiar cosas. En cambio, otro tipo de personas que juegan al límite o incluso más allá del intrusismo profesional, lo que te dicen es que que no tienes nada que cambiar, que hay que mirar las cartas del tarot, el zodiaco o cómo están los astros en el universo o ese tipo de cosas. Y es cierto que la psicología ha sido yo creo que la psicología, eh, normalmente las mujeres, en general, la experiencia, no tengo una estadística ahora mismo a mano, pero en general las mujeres están más predispuestas a acudir a una consulta psicológica que nosotros los hombres. A nosotros se nos ha vendido siempre culturalmente el tema de la invulnerabilidad del macho, ¿no? Entonces, claro, en una sociedad donde el 50% de la población cree que tiene que ser, para ser masculino, tiene que ser invulnerable, pues cuesta bastante. La realidad mía y de muchos compañeros psicólogos y psicólogas es que las mujeres, el modelo educativo en el que hemos sido educados, valga la redundancia, pues está más abierto a pedir ayuda cuando lo solicita y sin embargo el hombre, el modelo tradicional masculino, es muy reticente a mostrarse vulnerable. Sí, está claro, sí, yo más o menos había llegado a las mismas conclusiones, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, cuando empecé a dar clases, yo empecé con niños y es verdad que incluso los propios alumnos, cuando yo me equivoco y me corrijo, me corregía, como ya los he acostumbrado no hay problema, pero al principio el propio alumno decía, no, no, pero es que tú me dijiste. Y hay esa carga de, pues que yo me puedo equivocar, ¿no? Es decir, es que no, yo lo que te diga no va a misa, no, lo que salga de mis labios no es dogma, oye, yo intento darte las mejores técnicas en el mejor nivel, pero yo también crezco como profesional y puedo que lo que hoy hago de una forma, dentro de 5, ya sea porque yo la estaba haciendo mal o porque el mundillo cambia, evoluciona y ahora hay una forma mejor de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al principio me generaba mucho estrés, ¿no? Es decir, ese autocorregirme, ¿no? Porque era como desmontarme a mí mismo, ¿no? Y es lo que tú dices, te sientes vulnerable y hay mucho de eso, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso y también me imagino que hay mucha mala praxis porque a nosotros nos pasa en el deporte, Carlos, que somos como un parche, creo yo. Los profesionales que nos dedicamos al deporte, es verdad que la actividad deportiva ayuda al bienestar mental, ayuda a liberar tensiones, ayuda a liberar estrés y yo sé mucha gente que, oye, que el jiu-jitsu en mi caso, pues les ha ayudado a pasar determinados momentos difíciles de su vida porque es un momento 3 o 4 horas semanales en tu día a día que no tienes problemas, todo el mundo te quiere, todos son risas, todos son abrazos, abrazos fuertes en nuestro caso, pero que es un ambiente muy, si lo haces más o menos bien, es un ambiente seguro, es un ambiente muy estable y te ayuda, pero claro, yo siempre lo digo, te ayuda, no es la solución. Uh Para -huh. problemas
me deja la novia, oye, nosotros como grupo, como equipo, como profesor, te podemos echar un cable. Pero si eso se convierte en algo crónico, yo no soy un profesional. A mí me faltan las herramientas y no me voy a meter a aconsejarte cómo tienes que hacer tu vida. Yo fuera de tatami soy adulto igual que tú y seré más viejo o más mayor dependiendo de la edad. Es decir, si soy mayor que tú, pues simplemente tengo más experiencia porque soy más viejo, pero es que eso tampoco, es decir, hablamos fuera del tatami de tú a tú. Oye, yo eso me pasó esto, mira, ni idea. Y muchas veces, no sé, vete al médico, vete a tal. A veces te digo, pues mira, yo hago esto, pero bueno, mira, a ver tú. Y creo que muchas veces también hay ese intrusismo por parte de todos en tu colectivo, ¿no? Es decir, que intrusismo hay en todas partes, ¿no? Los informáticos se quejan de una cosa, pero que muchas veces vemos en eso, ¿no? Que hay mucha gente que se refugia en el deporte para su estabilidad mental y a veces no es suficiente, a veces hay que buscar ayuda, ¿no? Vamos, es mi opinión, no sé si tú como alumno lo has visto también o tienes esa percepción que pueda ocurrir, ¿no? Sí, a ver, nosotros normalmente, propios compañeros, o sea, ya no necesariamente el maestro en este caso, la maestra en este caso, sino incluso el senpai, los senpai, los practicantes, pues sí es cierto que normalmente cuando hay un ambiente sano, aunque fuera del tatami tú seas un adulto igual, sí que es cierto que te toman un poco de referencia y te piden algún consejo cuando hay esa relación de respeto, ¿no? Al margen del compañerismo, ese respeto que va un poco más allá, evidentemente uno tiene que ser... Es una relación que uno, si no tiene las cosas claras, se puede meter a cuñado, ¿no? A cuñado, a opinar, a opinólogo, ¿no? A opinar de todo y tal. Pero hay una evidencia. La gente habla con la gente que tiene cerca. Y muchas veces un compañero o compañera en un vestuario de un dojo, terminas confesándole cosas que no le confiesas a tu familia, a tu pareja, porque te da miedo y tal. Entonces, sí que creo que es importante crear en el vestuario una relación de confianza, de ambiente seguro, ¿no? Es decir, oye, yo no te voy a resolver las cosas, pero si tienes alguna preocupación, pues hablarlo y lo que te voy a recomendar es siempre que evidentemente, mi voz no es definitiva, ni mucho menos, pero lo que sí te voy a recomendar es que acudas a alguien que te puede ayudar con este tema, ¿no? Exactamente, yo creo que totalmente de acuerdo, Carlos. Hay veces que en ese gimnasio, ¿no? En ese espíritu de confianza que da al final, porque al final en los gimnasios lo que hacemos de artes marciales es dejar tu seguridad física, tu integridad física en las manos de otra persona y ahí quieras que no, se generan unos vínculos muy fuertes. Entonces, lo que dice Carlos es súper importante, es decir, si te llega un problema de un compañero o compañera que te lo ha dicho en confianza y tú ves que no tienes las herramientas, no tengas miedo en decirle, oye, pues vamos a buscar, incluso involúcrate si quieres, si de verdad te importa esa persona, vamos a buscar a alguien, involúcrate para, oye, si tú quieres realmente ayudarlo, muchas veces hay que dar un paso atrás y no pasa nada por reconocer que ese problema a lo mejor te viene grande y decir, vamos a dar un paso atrás y vamos a buscar a alguien que nos ayude, ¿no? Y si quieres, si te quieres involucrar, le ayudas a buscar, porque hay muchas veces que los problemas sí, pues yo qué sé, si es algo pequeñito, algo que tú a lo mejor has pasado, bueno, pues mira, a mí me funcionó esto, pero cuando es algo grave es como si es una enfermedad o una lesión grave de verdad, no un rasponcito. El rasponcito te puedo decir yo lo que hay que hacer, pero cuando el dedo está para allá, no, vamos al traumatólogo y ya veremos lo que pasa, ¿no? Vamos. Sí, sí. Evidentemente que alguien nos cuente un problema no significa que nosotros tengamos que resolverlo. Y eso muchas veces, pero nos pasa continuamente. Que alguien te cuente un problema significa simplemente que tienes que escucharlo. Que escucharlo, que la persona, muchas veces las personas ni siquiera buscan ayuda realmente. No. Muchas veces las personas lo que necesitan es expresar esa preocupación que tienen y ellos mismos encuentran la solución. Muchas veces lo que pasa es que estamos hablando con alguien y estamos ya pensando en la respuesta más que escuchar realmente lo que nos está diciendo la persona, ¿vale? Y te digo, muchas veces en consulta la gente va a una sesión y dice, no, mira, yo es que no voy a ir más porque ya me siento bien, porque esa persona lo que necesitaba era sentirse escuchada por alguien y poder verbalizar eso que tiene en la mente. Simplemente cuando verbalizas algo, realmente tienes la capacidad de darte cuenta
¿Cuál es el trasfondo de ese algo? Mientras lo tienes en la mente dando vueltas, es mucho más complicado. Sí, yo creo que valoramos mucho cuando alguien habla bien y creo que hay que empezar a valorar un poquito más cuando alguien escucha bien, ¿no? Porque cuando encuentras a alguien que te escucha, ya sea un hermano, ya sea una pareja, quien sea, ¿no? Un compañero de gimnasio, y que quizá tendríamos que como sociedad un poco impulsar a mejores escuchadores que oradores, ¿no? Es decir, que hablar bien está bien y hay que hacerlo, pero escuchar yo creo que es importante. Carlos, me gustaría preguntarte, porque ahora lo comentamos al principio del podcast, estamos viendo un momento histórico que no hay que emitirlo mientras estamos grabando este podcast, que es una pandemia, que es un trauma colectivo gigantesco, ¿no? A nivel, por desgracia, mundial. Pero sí que quitando trauma, o sea, quiero hablar cómo recuperarnos de un trauma, porque yo el trauma que más vemos en el gimnasio es el alumno que se hace la primera lesión, ¿vale? Es decir, Mm. no un toquito, no una uña para atrás, no, una lesión que a lo mejor te pega un mes o dos fuera o incluso mucho tiempo, ¿no? Entonces están los alumnos que lo terminan abandonando porque consideran que no quieren volver a tener eso y es totalmente legítimo porque al final cualquier actividad deportiva conlleva un riesgo, si tú no quieres volver a asumirlo, pues bueno, es decir, es tu decisión y es válida. Y después están las personas que quieren volver, que les apasiona y que entienden que nos vamos a morir todos y que el cuerpo está en constante deterioro y no pasa nada y quieren volver a retomarlo. Y cuesta Mm. porque el cuerpo ya no es el mismo, porque eh, no eres la misma persona que después de esa lesión. A mí me ha pasado, sé que le ha pasado a alumnos míos, entonces me gustaría, evidentemente si se convierte en un problema muy grave, recurrir a un especialista, pero un poco unas claves Mm. para poder empezar. Si vemos que no podemos solucionarlo, como digo, la solución es fácil, ir a un especialista, pero unas claves sencillas para poder Mm. afrontar, ¿no? Ese retomo a las clases. Mm. Bien, primero yo voy a hablar en clave preventiva, ¿vale? Primero que nada está, antes de la lesión, tener muy claro que las lesiones ocurren, hablar de las lesiones, normalizar las lesiones, porque muchas veces decía, y aquí me voy a referir a Buda, Siddhartha Gautama tenía una frase que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, a ver, tener una lesión, evidentemente corres más o menos riesgos en función de cómo practiques, del arte marcial que practiques, de tu constitución, de muchas historias, pero es posible que te toque. Ahora, lo que tú crees, las expectativas que tienes, cómo manejas mentalmente, eso ya parte del sufrimiento, no del dolor en sí. Una lesión de rodilla de 6 meses puede ser tomado o ser vivido como, bueno, algo normal, que es, oye, pues un fastidio, por no decir palabras mayores, y que sabes que vas a tener que volver y vas a ir a medio gas y que vas a tener que fortalecer mucho y que no vas a tener el resultado igual. Pero volvemos o puede ser visto como una tragedia enorme, ¿no? Entonces, hay las expectativas que tenemos y las creencias que tenemos, pasa lo mismo que con la pandemia. Ahora, las creencias que tenemos nos determinan cómo vivamos ese tipo de cuestiones. Si crees bueno, que la pandemia o una lesión de rodilla es algo bueno, que pasa, porque bueno, tiene que pasar, hay unas razones para ello, y que es superable, bueno, que es un fastidio, pero que vamos a tirar y vamos a intentar sacar lo mejor posible de cada situación, lo dirás mejor. Ahora, como empieces con la marraquilla de ¿y por qué esto ahora? ¿Y por qué esto a mí? ¿Y por qué precisamente en este momento? Sobre todo con las lesiones, ¿no? ¿Por qué esto a mí? Pues porque pasa, por estadística. No es que te haya tocado, es que pasa. Y por estadística, lo más probable es que alguien, cuanto más tiempo lleve en artes marciales practicando, más posibilidades tiene de tener una lesión grave. Pero artes marciales o cualquier tipo de deporte, lo que sea, bueno, muestra de ser deportes de contacto, pues evidentemente tenemos una serie de riesgos. No hay que banalizar las lesiones, ni hay que banalizar las posibilidades que te ocurran. Lo más probable es que en algún momento tengas alguna.
Si tú empiezas a darle demasiadas vueltas a la cabeza pensando que es un castigo o que te ha pasado por algo, algo que no has hecho bien y tal, evidentemente eso sí que se puede empezar a generar un ciclo de creencias que te limitan. No, no me esperaba para nada la concentración y me ha gustado un montón porque aparte yo soy muy de medicina preventiva, ¿no? Es decir, de intentar comer bien, intentar no hacer el bruto entrenando, intentar calentar bien, intentar fortalecer aquellas partes de mi cuerpo que sé que por mi anatomía son más frágiles y por lo tanto intento compensarlas con ejercicios físicos específicos. Y es curioso como la medicina preventiva, todos los doctores del mundo dicen que es el camino, ¿no? Es decir, es que hay que cuidarse antes de estar mal. Y fíjate que no había yo pensado en la prevención, porque sí que yo lo tenía muy interiorizado, porque yo me acuerdo de una frase, no sé quién se la escuché, pero como que el cuerpo es una máquina que se va deteriorando, ¿no? Es decir, tú naces con unas piezas que se autorregeneran y llega un punto en el que de ahí para abajo, y que todos vamos a morir, y no es derrotista, pero sí es verdad que, oye, pues tu cuerpo es el que es, y se va a ir lesionando, se va a ir fastidiando partes, como dice mi hermano, se le van cayendo cachos, los que tienen, por desgracia, operaciones y se les van quitando órganos, pues oye, son cosas que pasan. Y sí que yo a nivel personal lo tenía muy interiorizado, es decir, yo sé que no voy a ser físicamente tan fuerte hoy como dentro de 10 años, como que es algo que lo acepto y que igual que no estoy igual de fuerte que cuando tenía 20, pero es verdad que quizás como profesor nunca he preparado a mis alumnos y a mis alumnas para, es decir, sí hablamos de lesiones, pero no a ese nivel de... Es curioso, me ha pillado totalmente, vamos, me ha encantado la respuesta porque creo que ni yo ni seguramente muchos de los que estén escuchando lo hayan pensado de esa forma, ¿no? El tema de autoflagelarse, ¿no? Mucho también de la cultura judeocristiana, ¿no? De, pues sí, 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 totalmente, no, totalmente. No sé si nos viene por esa cultura o porque sí, es que es verdad, los peores problemas que vemos, incluso yo, ¿no? Cuando he tenido alguna lesión, pues las peores que he llevado ha sido por culpa mía, no han sido las peores a nivel de gravedad médica, sino porque me las he hecho yo de, y ahora esto, no sé qué, sí, sí, totalmente reflejado. Un sí, poquito. yo la verdad es que con el tema de las lesiones, con el tema de la edad, siempre me acuerdo que Fijan Alberto Amaya tuvo durante mucho tiempo un alumno tenía sus 70 años y era manco. No sé si te acuerdas de esta persona. De este chico no me acuerdo, la verdad. No, bueno, pues tenía un senpai que tenía sus 70 y algo y encima era manco. Entonces, tú dices, bueno, y practica, y lo hace, y hay cosas evidentemente que no puede hacer, pero practica. Entonces, práctica, a mí una de las cosas que me ha ayudado mucho, pero no solo las artes marciales, ese aprendizaje de las artes marciales lo he llevado también a otras esferas de la vida. No importa, sigue practicando. No importa, sigue practicando. Ese mantra de hay que avanzar, a veces mejor, a veces peor, pero realmente la grandeza de las artes marciales no está en lo que seas capaz de hacer, sino el hecho de cada día que te pongas entres en el tatami y des lo mejor de ti. Porque dando lo mejor de ti, independientemente de las condiciones físicas o mentales en las que estés ese día, pero si te fueses a dar lo mejor de ti, siempre vas a crecer. Sí, pues sí. No, ya te digo, me ha encantado ya solo por vamos, he aprendido un montón y estoy seguro que muchos de mi equipo te lo van a agradecer. Normalmente, Carlos, para que tú descanses, ¿no? Porque al final esto es una metralla que, que le hago al pobre invitado o invitada. Siempre me gusta hacer un descanso para ustedes y es alguna pregunta que me quieras hacer, un poco lo que se te venga a la cabeza o si ya tenías pensada alguna. Por eso, sobre todo para que descanses un poco. Eh, mm, La verdad es que la verdad es que me has pillado, no tenía, no tenía pensado nada, pero sí que entiendo que ahora mismo estás sobre todo dando clases de Jiu-Jitsu a chicos, chicas jóvenes, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú el tema del cambio generacional? Porque el cambio generacional era una cosa de las que yo no hacía demasiado caso,
pero últimamente estoy viendo que sí, que evidentemente hay un cambio generacional, una nueva cultura de las generaciones, que yo creo que es muy retrógrado decir, ah, estos jóvenes, ¿no? O sea, eso lleva repitiéndose desde los últimos 4.000 años, lleva repitiéndose que cada generación ve la siguiente como que está ya a perder. ¿Cómo ves las nuevas generaciones y qué podemos hacer desde las artes marciales para conectar más con estas nuevas generaciones? Pues yo siempre lo digo, yo será porque he tenido mucha suerte, que creo que también los grupos de niños, yo doy desde niños, ¿no?, hasta adultos, y yo reconozco que también he tenido suerte y he tenido muy buenas experiencias. Yo soy un poco defensor, en el sentido de que evidentemente hay cosas malas, evidentemente hay cosas que criticar, pero las cosas malas y las cosas que criticar ya las había también en mi época, ¿no? Es decir, el bullying ya había en mi época, ¿sabes? Determinados comportamientos negativos que se le atribuyen a los niños, que no se preocupan, que tal, que no sé cuánto. Yo, o sea, mi generación hacía lo mismo, ¿no? Pero ya hay muchas cosas que yo veo que ellos y ellas hacen bien y que nosotros no hacíamos bien. Yo veo, pues para empezar, mucha más tolerancia a las personas distintas. Que no digo que no haya machaqueo, que no digo que no haya bullying, porque lo hay, pero yo me acuerdo que yo de pequeño me gustaban los videojuegos y a veces tenías que ocultarlo. Me gustaba leer y a veces tenías que ocultarlo. Entonces, era algo que yo, por ejemplo, hoy en día veo que está mucho más normalizado jugar a las Magic, jugar a videojuegos, leer mangas. Es decir, hay mucha más normalización a los pequeños estratos sociales de cosas distintas a la normalidad o lo que hacía todo el mundo. Porque a mí no me gustaba el fútbol, en mi colegio era más de baloncesto, pero bueno, tampoco me gustaba el baloncesto. A mí lo que me gustaba era luchar y pues ya era raro por eso, ¿no? Entonces, evidentemente, hay ataques, hay bullying al distinto, pero veo más tolerancia que cuando yo era pequeño. Por lo menos eso es lo que percibo desde fuera. Y después a nivel de artes marciales, eh, veo que cada vez estamos optando más a una paridad y una igualdad. Cada vez cuesta menos que las chicas entren al gimnasio, porque antes costaba más, creo yo. Es decir, no por ellas querían entrar. De hecho, yo empecé en taekwondo como tú y había más chicas. ¿Qué pasa? Que según iban creciendo había un estigma social con temas de su sexualidad. Entonces, había muchas chicas que siendo heterosexuales no querían que las confundieran con homosexuales. Y por presión lo acababan dejando, aun amando el taekwondo. Entonces esas presiones, esas tonterías se han ido perdiendo con los años. Y no hemos sido nosotros los más mayores, han sido ellos y ellas que cada vez se están quitando más tonterías, cada vez las paternidades y las maternidades son un poquito distintas. Y ya te digo, yo soy bastante positivo, entendiendo que tienen sus cosas, entendiendo que hay cosas negativas, pero ya digo, las cosas que veo negativas es que ya las había en mi época. Y hay cosas positivas que no había en mi época. Yo pues, veo a muchos alumnos míos y decían, ah, te pasaste este juego, no sé, y entre todos, y es como, contra estos tipos pueden, o del K-pop, o del no sé qué, y hablan de todo, y sí, a veces se meten, pero vamos, siempre llega, no, pues a mí también me gusta, y tú dices, contra, pues esto antes en mi época no pasaba, ¿no? Entonces ya te digo, a mí hasta me da un poquito de envidia a veces, porque es como, chas, qué guay, ¿sabes? Ese rollo de poder hablar de lo que te dé la gana sin que nadie te juzgue o que no te juzguen tanto, a mí me da muchísima. Y sí, hay un salto, hay un salto. Yo por lo menos lo veo. Sí, ¿cuáles crees que son los valores que desde las artes marciales más pueden conectar con las nuevas generaciones? El de la diversidad lo has comentado, pero en cuanto a valores intrínsecos de las artes marciales, que, oye, ojo, diversidad también es uno. Pues yo creo que esa hermandad entre personas distintas. Yo, gracias a las artes marciales, tengo amigos mayores que yo, tengo amigos de mi edad y tengo amigos más jóvenes, de distintas clases sociales, y es algo que las artes marciales creo que hemos hecho bien durante mucho tiempo. Yo tengo amigos que son profesores, que son, o sea, de tantas áreas de trabajo distintos, nivel cultural distinto, nivel económico distinto, y eso es algo que era muy difícil, porque tú, si te metías en tal carrera, todos tus amigos eran de esa carrera. Si tal, ¿sabes? Y estabas encorsetado por la sociedad, porque es difícil salir, es difícil tener 20 años y tener un amigo de 30. ¿Por qué? Porque no te los cruzas.
Y en el gimnasio sí. Y lo ves a pibes de bachiller que le preguntan a los universitarios, oye, ¿y tú qué estudias? Porque yo estudié bachiller, no sé. Y sabes, es un pibe de bachiller que al universitario le parece un niñato y que si no fuera porque entrenan juntos, no se hablarían. Pero como están entrenando juntos, se caen bien porque de repente dicen, contra, este pibe mola. Y el más pequeñito dice, chos, qué guay lo que está estudiando esta persona, o no me gusta, pero es que la tipa es interesante. Y se generan unas conexiones que yo veo que digo, qué guay, porque yo las viví y veo que eso se sigue repitiendo y cada vez más porque hay más diversidad y me encanta, es algo que me flipa, porque yo lo viví como algo muy positivo. Sí, 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 desde luego, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que cuando practicas con gente muy diversa, la hermandad esa del vestuario es fundamental. Es Sí. fundamental y cuando uno alguna vez va a entrenar a algún sitio invitado y tal, y nota que ese ambiente de vestuario no está, Mm. la verdad es que te desmotiva solo, porque los que lo hemos vivido Mm. sabemos lo que hay y lo que se disfruta y lo que uno puede crecer como persona y disfrutar de estar en contacto con personas tan diversas. Sí, sí, yo es que más que los escuchas, ¿sabes? Y estás, coño, pues yo qué sé, pues un alumno está haciendo un brazo robótico y yo me pongo a escucharlo porque yo digo, qué guapo, o sea, Sí, y sí, además sí. es algo que yo nunca voy a hacer, pero lo escuchas y dices, "Cho, que está guapísimo", y, ¿sabes? Y no me estoy enterando a la mitad, pero lo escuchas y ves la pasión que tiene, o yo qué sé, pues una alumna de la que aprendes un montón de temas de género, que tú no tenías ni idea, y te la escuchas y dices, "Cho, coño, qué guay, yo de esto no tenía ni idea". Y es como aprendes de pibes más jóvenes que tú, te ayuda un poco a bajarte de la nube, te ponen los pies en la tierra, no sé, es una pasada. Y como digo, cada vez es más diverso, cada vez te entran alumnos y alumnas más distintos, porque ya no son todos del mismo patrón, del mismo rollo, sino de repente de eso te viene un ingeniero no sé qué, un no sé cuánto, y tú dices, chicho, qué guapo, o sea, Sí, brutal, sí, sí, brutal. sí. Creo que en Sí, eso, qué bueno es sentirse torpe a veces, ¿no? sí, 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 O sea, claro, porque tú llegas y estás en el tatami y tal, y eres el senpai o eres el sensei, y eres la persona que controla la situación, y de repente te metes en el vestuario y te aparece un pibe de 18 años haciendo un brazo robótico, el pibe que está empezando y que dices tú, bueno, es un principiante, y de repente se giran las tornas en un momento determinado y te sirve de una lección vital muy importante, de decir, ojito, no te flipes, porque luego hay senseis y sihan en artes marciales que tú los lees y tal, y pretenden dar lecciones de todo. Y ojo, cansino. cuidadito. Sí, 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 porque es que al final no. Yo he hecho muchas veces, por ejemplo, a lo mejor tienes a un enfermero, una enfermera, un médico, ¿no? Y dices una parte del cuerpo y algo así, digo, ¿lo estoy diciendo bien? Y a veces no, porque yo no tengo por qué saber anatomía perfecto, ¿no? Entonces te corrigen, no, se llama tal. Digo, ay, perdón, tal. Chicos, ¿sabes? Es decir, que incluso dentro de la propia clase a veces no está mal bajarse de, o tienes una guardia civil en clase o tienes un policía nacional y haces una referencia a una ley si estás dando algo de defensa personal y, oye, y a lo mejor te dice, sí, sí, lo has hecho perfecto. Ah, genial, tal. Y es un rollo de también dar valor a las personas, porque la persona que llega no llega con una tabla rasa, también tiene su experiencia vital y nos puede ayudar dentro y fuera del tatami. Que es que si no te pierdes un montón de cosas súper interesantes. Si siempre eres tú el centro de todo en el tatami y fuera, que va. Y aparte, que chiquito aburrimiento. sí, sí. Vamos, yo me aburriría de mí mismo, ¿sabes? Decir, muchacho, cállate ya, pesado. Total. Te quería preguntar, de hecho, estábamos hablando un poco de los valores de las artes marciales y un valor que se le da muchísimo. A las artes marciales yo creo que se les atribuye a veces demasiadas cosas, en mi opinión. Pero te lo digo yo como profe de niños que, no, porque yo lo meto en artes marciales porque si, y te empiezan a hacer una lista y yo digo, pero si yo no tengo ni esto ni ¿sabes? ¿Sabes? Que a veces se nos hace wow, una educación global que yo creo que sí que tiene algo más allá de la actividad física, pero a veces se nos exige demasiado. Y hay algo que sí que me gustaría hablar y es de la gestión de las emociones dentro de las artes marciales, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, era un niño muy sensible, que a lo mejor veía a otra persona llorar y yo también me ponía a llorar y me enfadaba por cosas chiquititas, ¿no? Y sí es verdad que con las artes marciales uno ha ido aprendiendo, o creo que me han ido ayudando, a controlar un poco, no ocultarlas, que
también pasé por ese periodo, ¿no? De ocultar, como no sé exteriorizarlas bien, las oculto, y tampoco es el camino, porque al final, es decir, estás haciendo ahí un parche chungo, sino aprender a controlarlas, aprender a gestionarlas y aprender a saber cuándo te tienes que enfadar y cuándo no, cuándo algo requiere de la importancia que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que sí las artes marciales me han dado eso, ¿no? Es decir, ¿no? Ver a gente pelearse por tonterías, llegar a las manos por cosas que tú dices, yo me he pegado y yo sé lo chungo que es que te rompa un diente y por un ceda al paso, hablando, ¿no? Por ejemplo, la típica tontería en el coche que salen dos y se pegan. Dice, ¿en serio? Por haberse saltado un ceda al paso, merece la pena romperse la boca. Yo que me la he roto, a ver, el ceda al paso me la refanfinfla, es decir, y a valorar determinadas cosas. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto, si hay algo de eso, porque yo lo he hecho, pero como un proceso natural, sin saber muy bien cómo, ¿no? Entonces, uy, te estamos perdiendo, Carlos. Tienes poca cobertura. A ver, espero que aguante. Sí, se te oye. Perfecto. Mientras se te oiga. Vale. Sí, sí, sí. A ver, yo con respecto a eso tengo tengo dos hipótesis, ¿no? Primera, precisamente la actividad física que nos suponen las artes marciales supone también desfogar y bajar el nivel de actividad, ese que vamos acumulando y si no tenemos una forma de canalizar esa tensión física, al final termina saltando por algún lado. Digamos, las emociones no tienen solo el componente de lo que sientes, sino también de lo que piensas y de la propia carga física, fisiológica que tienes. Si tú tienes una forma de desfogar físicamente esa tensión, pues, hombre, eso siempre ayuda. Y el hecho de que tú vas, todos lo sabemos, te metes una clase que te revientas como una castaña porque ese día estabas enchufado y te revientas y claro, llegas y te liberas. Estás reventado pero feliz, ¿no? Y esos momentos de desconexión, hay gente que con artes marciales se nos ayuda mucho, hay gente que sale a correr y lo logra, ese momento de reiniciarse, ¿no? Al fin y al cabo es un momento de limpieza mental. Yo, por ejemplo, bueno, lo he dicho, yo entrar al tatami significa un ejercicio de limpieza mental y de soltar mucha tensión física y mental, porque en esa hora estás metido ahí, ¿no? Eso por un lado, con lo cual es normal que si practicas artes marciales, pues ya tienes una vía para liberar esas tensiones cotidianas que al final si vas acumulando, pues te pegas con alguien por un se da el paso, ¿no? Eso por un lado. Sí es cierto que hay mucha gente me pregunta, oye, ¿y en qué actividad extraescolar meto a mis hijos, mis hijas, ¿no? A ver, yo siempre le respondo lo mismo. Mira, a mí las artes marciales me han ayudado mucho, pero, y la actividad extraescolar, mira, algo que a ella o a él le guste. Pero sobre todo para mí es importante ahí la labor del maestro, de la maestra, del monitor, los valores que transmite, cuál es el ambiente de trabajo. Eso es fundamental. Sí es cierto que el tema de la disciplina la puedes aprender de muchas formas. Para mí lo que define si aprendes disciplina o no es la persona que lleva la clase que sea capaz de transmitir esos valores. Es cierto que lo puedes lograr mediante las artes marciales, es cierto que lo puedes lograr mediante otro tipo de actividades, cada uno también que elija la que más le gusta. A mí personalmente las artes marciales me han ayudado mucho a construirme como persona, pero entiendo que gente que juega al ajedrez, el ajedrez le habrá ayudado a construirse como persona también. Totalmente. Yo, de hecho, muchas veces se lo digo incluso a alumnos y algunos se me quedan mirando, sobre todo los que llevan poco tiempo, ¿no? Como, pero tú estás tonto. Porque yo muchas veces les digo, mira, si tú no te diviertes en clase, hay gente, ¿no? Que a lo mejor te diga, no, porque yo necesito defenderme por mi trabajo, por lo que sea, ¿no? Y yo, tal. Y mira, las obligaciones es ganar un salario. Más allá de eso, todo lo que tú hagas, si no, o sea, si tú las obligaciones llegan hasta tu fuerza de voluntad. Entonces, si tú ya estás ganando un salario y vienes a mis clases por obligación también, tu fuerza de voluntad se divide entre el trabajo y mis clases. Y al final va a ganar tu trabajo porque es el que trae la comida a casa. Tú tienes que venir a una actividad que a lo mejor te aporta un valor,
que a lo mejor te aporta algo que necesitas, pero tienes que venir porque te gusta, tienes que venir porque te lo pasas bien, tienes que venir porque te caigo bien, tienes que venir porque te caen bien tus compañeros y tus compañeras. Si todo eso, tú vas a aguantar conmigo años, los que tú quieras. Pero es que si es obligado, si es ese rollo de, no, es que yo necesito esto porque tal, porque cual, incluso con los padres, ¿no? Muchas veces, no, porque mi hijo necesita disciplina, porque tal. Mira, el niño, si está conmigo muchos años, lo mismo se le pegan 2 o 3 cosas buenas que pueda tener yo. E intentar que no se le peguen las malas, porque como no está mucho rato conmigo, pues no va a aprender las malas, solo se le van a quedar las buenas. Pero es una cuestión de que lo vea bien, que haya conexión, que pasen los años, que yo le diga, no vayas por ahí, que ya tenga una confianza para decirle, cuidado con esto, porque yo he tenido alumnos que, oye, que tú le dices, estás aprobando, tío, intenta recapacitar, te vas a quedar solo, aprueba, ¿tú te gustan tus compañeros de clase? Sí, pues tienes que aprobar para seguir con ellos, porque si no te vas a quedar solo, intenta echarle ahí un esfuercito, pero porque ya tienes la confianza. Ahora, si yo me pongo en el alto del pedestal, porque yo lo he aprobado todo, porque yo lo he hecho todo, el pibe dice, mira, vete a tomar por saco y es Claro, normal. yo creo que para los chicos y chicas tiene que ser, o sea, es muy importante que se lo pasen bien y que vayan porque quieran. O sea, el llevarlos como obligación, eh, complicadísimo. Incluso en el Aikido o en otras artes marciales más contraintuitivas, es muy complicado generar la motivación intrínseca incluso a gente mayor. Gente ya adulta, claro, es que tú llegas a una clase de Aikido, pongo el ejemplo de Aikido porque es lo más paradigmático en ese sentido, tú te sientes torpe porque al fin y al cabo es una clase de karate. Eh, Tirar un puño mal o bien, bueno, pues es más o menos intuitivo, lo harás mal, pero bueno, aprendes un kata sencillito, pam, pam, bueno, pues algo vas aprendiendo y vas avanzando, y entonces la sensación de avance es mucho más rápida. En el caso de Aikido, en el caso de Jiu-Jitsu, alguien que por primera vez pilla el suelo y lo dejan hecho un nudo y que no saben por qué siempre lo barren o siempre terminan en el suelo y tal, uno tiene que disfrutar porque si no, termina siendo frustrante, ¿no? Totalmente. Y, y eso yo, por ejemplo, la gente que empieza nueva Aikido, siempre me machaco mucho de no te pongas a valorar continuamente si lo vas haciendo mejor o peor. Practica, disfruta de la práctica, disfruta del momento. Los resultados vendrán, los resultados siempre son una consecuencia, nunca el objetivo. La gente que lo hace, evidentemente lo disfruta, pues, se libera de mochilas y de cargas. Si tú estás todo el rato viendo si lo haces bien, si lo haces mal, si has aprendido conforme a la clase anterior, pero es que, oye, pues la clase anterior a lo mejor estaba estupendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de hoy me sale todo mal? Bueno, no es que hayas desaprendido, no, simplemente que tienes otro día y ya está. Sí. Yo siempre he Entonces, dicho, la impaciencia es algo con lo que hay que lidiar. sí, yo siempre lo digo, a mí, yo es algo que he visto ya durante varios años, tanto en adultos como en niños, y es la persona que no tiene objetivos, la persona que entrena por gusto, vamos a entrenar, suele ser sorprendentemente las que más duran, ¿no? El que, no, pues yo quiero ser campeón de España, pues yo quiero, ese te dura un curso o dos, o yo quiero ser cinturón negro, tal. Y no, el que dura al final es el que al principio no tiene objetivo y después, oye, pues venga, vamos a un campeonatillo, venga, vamos, oye, vamos a un examen, venga, vamos. Y es esa persona que, venga, vamos, lleva 10 años. y, y suele ser más el caso que hay veces que no, que hay veces que tienes a alguien centrado y lo ves y dices, no, agüita con el pibe o con la piba que lo tiene clarísimo. Pero es más raro, es más raro. La persona que disfruta el camino, que le vas diciendo, oye, mira, ¿quieres venir a este campeonato? Ah, sí, vamos. Y de repente te saca medalla de oro y tú, coño, pues el vamos pero por eso, ¿no? Por eso, ese disfrutar, yo creo que mola un montón. Me gustaría, Carlos, preguntarte a temas también de pedagogía un poco, ya que hemos estado tratando también el tema en este podcast, hablar un poco de refuerzo positivo y negativo. Yo voy a dejar ya claro que no me gusta nada el refuerzo negativo. A mí, las primeras experiencias que yo tuve con artes marciales fueron con mucho refuerzo negativo. Creo que tienen su utilidad a veces. De hecho, contaré una anécdota después para quitarle hierro al asunto, divertida, con respecto al refuerzo negativo.
pero ya digo, yo no soy muy partidario y me gustaría un poco que primero definieras tú mejor que yo lo que es el refuerzo positivo y el negativo y tu opinión, ¿no? Personal, si todavía es un recurso válido, si hay que a lo mejor modificarlo, si hay que, cómo hay que tratarnos, el machacar a alguien todo el día en el gimnasio, o hay que machacarlo de vez en cuando, o no hay que machacarlo nunca, ¿no? ¿Qué opiniones tienes al respecto? Sí, a ver, básicamente vamos a hacer un resumen muy rápido, ¿vale? El refuerzo positivo tiene que ver con el halago, con el hecho de que una conducta tuya, un halago en este caso, que es lo más habitual, se convierta en que esa conducta que está haciendo la persona incremente su probabilidad, ¿vale? Que aumentemos esa conducta. Y el refuerzo negativo, castigo, el reproche, la crítica, ¿vale? Que es lo más habitual, lo que hace es que esa conducta que se ha creado disminuya su posibilidad de ocurrencia. A ver, yo estoy convencido de que a la gente se le motiva, sobre todo, oye, con refuerzo positivo. Que no quiere decir que continuamente estemos alabando las virtudes, no, al contrario, de hecho está muy demostrado que el refuerzo positivo continuo termina perdiendo eficacia. Exacto. Entonces, hay una cosa, hay un gesto que hacen los bailarines, los actores, actrices, que me gusta mucho, que es cuando termina un entrenamiento se aplauden. Sí, Y yo, de hecho, cuando he dado alguna clase, después de hacer todo el ritual y de finalizar el ritual formal, nos aplaudimos en muestra de gratitud, en muestra de, has hecho, o sea, te has portado como un campeón, te habrá salido mejor o peor, pero has estado. Y ese refuerzo positivo, por ejemplo, sí que lo uso y creo que la gente lo aprecia y lo valora y le sirve. Eh, Evidentemente no podemos abusar del refuerzo positivo y del refuerzo negativo. Más que del refuerzo negativo, yo creo que las observaciones, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por algún maestro que no te corregía, ¿no? Y claro, al final dices tú, si algo no cuadra, si todo lo estoy haciendo bien, o no me corrigen, ¿no? Más que yo creo que sí hay que utilizar el refuerzo negativo, sobre todo cuando vemos actitudes que van en contra del espíritu del arte marcial. Cuando vemos actitudes de poco respeto, de poca solidaridad, más que utilizar el refuerzo negativo para cuestiones técnicas, ¿no? Evidentemente, cuando una cosa es que te salga mal una técnica y otra cosa es que no estés prestando atención. Oye, si no estás prestando atención, también está el motivador de, oye, venga, ponte las pilas, vamos a practicar eso porque tú lo sabes hacer mejor o puedes hacerlo mejor. Más que refuerzo negativo, eso sí, cuando yo ahí sí que soy inflexible, es cuando hay una actitud deshonesta, ahí sí que paro y además creo que hay que ser respetuoso, no hay que ser agresivo en absoluto, pero hay que ser firme. Es decir, esto no aquí. Aquí no. Y no es la primera vez que se invita a un alumno a irse de clase. sí. Es decir, esto no es tolerable aquí. Hombre, depende de la gravedad. Nos vemos el próximo día o mira, espérate que vamos a hablar porque tal. En cuanto a cuestiones técnicas, sí, todos hemos sufrido el maestro que lo que te hace es decirte no, así no, así no. Eh, yo creo que en el valor de la enseñanza, es decir, si tú dices que no, tienes que demostrar cómo sí es. Porque algunos maestros, hemos sufrido algunos maestros que decían no, pero no te decían cómo si era, o no se van a demostrarte cómo si es. Y termina siendo frustrante y hay gente que termina abandonando por esa falta de pararse y explicar con moderado lo que es el aprendizaje observacional, cómo es la técnica. Sí, totalmente de acuerdo y de hecho muchas de las cosas que estabas explicando ya las aplicaba así, porque es que al final también es una cuestión de extremos, ¿no? Yo creo que a veces tendemos a, ¿no? Algo te empieza a funcionar, creo yo, y lo empiezas a sobreutilizar, ¿no? Y yo creo que en mi época era más el refuerzo negativo, ¿no? Porque
daba resultados, pero como todo en exceso, empieza a perder su valor y empiezas a darte igual, ¿no? De hecho, yo siempre lo digo, yo en el curso suelo echar una bronca fuerte en los niños, ¿no? En los adultos. Es la que Mm. necesito, ya está, de resto, porque si estás todos los días echando bronca, como veo a otros profesores, es que al final el niño que le grites todos los días, le va a entrar por aquí, le va a salir por aquí, pero es que es normal, es que todos nos acostumbramos, es como si hago flexiones todos los días, es que al final 10 flexiones, si hago todos los días 10 flexiones, no me va a aportar ningún beneficio físico porque me voy a adaptar. Entonces tengo que ir variando, yo creo que ese es el error, confiar siempre. Es puntualmente las formas, que es lo que tú estás explicando, contra, ¿sabes? Cuando quieras eh, que, es, que el alumno entienda que no lo quieres criticar, que lo quieres ayudar, que lo quieres ayudar a mejorar, porque hay muchas veces que yo me he sentido como alumno que me critican a mí, a mi físico, a mí, y es como, hostia, ¿sabes? Que no soy tonto. Claro, claro, Y si tengo esa inseguridad de que a lo mejor pienso que soy tonto, me la está reforzando y es un claro. problema. O sea, Sí, sí, sí. entonces que es curioso. Hay una anécdota que le va a hacer gracia, de hecho lo voy a decir, es a Dai, un alumno, que en un campeonato estaba, yo el refuerzo negativo con los adultos prácticamente no lo uso, muy puntualmente. Cuando muchas veces, como dices tú, con cosas más tirando al comportamiento fuera del tatami, que sí que te tienes que plantar un poco más. Y en esto estábamos en una competición, creo que fue de hecho, es que han pasado todas estas cosas este año, creo que fue este año en el Campeonato de Canarias, y estaba luchando con otro chico, ¿no? En el suelo, no sé cuánto, y entonces intentas como entrenador no decir mucho para no agobiar y para tampoco que el otro te escuche, ¿no? Pero no estaba viendo que si hacía un gancho por la derecha, le ganaba la espalda, ¿no? Que era genial, son un montón de puntos, vamos, se llevaba el combate seguro. Entonces, por la derecha, Dai, por la derecha, para que él me entendiera que tenía que escalar por la derecha, ¿no? Y entonces empieza a ir por la izquierda. Digo, y al tercer La por la otra. derecha, le digo, la otra derecha, Dai, pero además se lo dije. Después me quedé hecho polvo, perdona, Dai, si me estás escuchando. Pero no, él, ¿sabes? Fue el, uy, ¿sabes? Él se lo tomó, es más mayor, es un tío ya más maduro, ¿sabes? Que yo sé que no se lo toma mal, ni mucho menos, que de hecho además se lo dije con ese tonillo un poco repelente, que me sentó más, ¿sabes? Que yo después le dije, coño, perdón, tal. Pero en el momento dijo, hostia, es verdad, por la otra derecha, ¿no? Y ya lo hizo bien. Y tuvo su valor, y hasta yo me quedé un poquillo, coño, que el pobre hombre está ahí luchando, y yo le voy y le digo esta patujada al pobre. Pero bueno, que fue gracioso, es una anécdota. Y sí que fue útil, o sea, en el momento, o sea, lo entendió, pero claro, nunca, ¿sabes? Para mí, fuera del tatami es un igual, ¿no? Casi tiene mi edad y, ¿sabes? Es un tío trabajador, un tío súper responsable. Y claro, pero se te hace feo, o sea, a veces, yo sé que lo iba a motivar, yo sé que me iba a escuchar, que lo iba a picar en plan, ¡guau! Lo iba a sacar de ese bloqueo mental que él tenía, y aún así me costó, también puede ser por mi personalidad, pero funcionó, funcionó. Ya, ya, lo que pasa es que, a ver, si estás compitiendo la cosa cambia. Porque, claro, esto es una situación de estrés, tanto tú como entrenador como él, y claro, él está metido en lo que está, y de derecha, y está metido ahí, claro, para seguir una instrucción con un tío intentando estrangularte o luxarte, pues es complicado, ¿no? Y tú, claro, lo estás viendo desde fuera y Mucho más fácil. dices, pero muchacho, ¿qué haces? Yo Sí. creo que en esas situaciones que además se dan en cualquier deporte de competición, en el fútbol, en el baloncesto y tal, a veces el entrenador sí que se le puede ir, ¿no? Yo Sí, creo que lo importante es una vez termina, oye, ¿sabes? Están amigos, sí, sí. saber que una cosa son las situaciones y los comportamientos y otra las personas y que, oye, en un momento de estrés lo Esa, pasamos cualquiera. tienes que decirle algo. Yo me acuerdo de otra, fue esto, a una alumna que además le tengo un montón de cariño, le tengo un montón de aprecio, y vi que empezó a hablar con la que iba a competir, que era además la primera competición que iba conmigo, estábamos en Madrid, y se empezaron a llevar muy bien, porque además veías que eran del mismo palo, tal, y ya me dijo como, yo, es que me da rollo, tal, y yo le digo, sororidad, olvídate, a, a ganar. Tú has venido a Madrid a ganar. Y, ¿sabes? Y yo después me quedé un poco mal porque digo, contra, es que para ella es muy importante, ¿no? Y también para mí, pero digo, es que ella ha venido a ganar. Y si le tengo que decir una burrada para sacarla de ahí y después le digo, Tairi, eso era para esos 5 minutos. Ya después, cógete el Instagram y a lo mejor es una amiga que tienes en Madrid para toda la vida, pero en el momento hay que olvidarse de todas esas emociones y hay que ir al trabajo. Y el trabajo es ganar. Y es ganar en la lucha. Entonces, sí es verdad, pero me cuesta, ¿eh? Como entrenador a veces decir esas patujadas
para mí no es fácil. Yo sé que hay entrenadores que les gusta gritar y insultar y de todo, Ya. pero para mí es difícil. Pero bueno, prefiero que me sea difícil y que no acostumbrarme mucho, creo. Y ahora, Sí. sí, me gustaría preguntarte algo que yo creo que es una de las cosas más importantes, no más importantes, pero sí de bastante peso dentro de las artes marciales y dentro de la psicología. Muchas veces en las artes marciales voy a hacer la definición que tenemos los artistas marciales del ego y después tú me dices si lo hacemos bien o mal. Vale. Para nosotros el ego es, por ejemplo, en Jiu-Jitsu es me están estrangulando y no toco. ¿Vale? Yo sé que no puedo escapar e intento, no tengo el recurso técnico para escapar, o a lo mejor lo tengo, pero el otro es más fuerte que yo, o ya es demasiado tarde, no voy a escapar. Y mi ego, mi soberbia, mi prepotencia, me hace pues quedarme inconsciente o que me hagan daño en el codo, o en el hombro, o lo que sea, ¿no? Entonces, para nosotros eso es el ego dentro del mundillo mío, ¿no? De decir, hay que luchar contra ese ego porque al final siempre hay alguien más fuerte, más rápido, más guapo, es decir, siempre te van a pillar. Da igual que sea cinturón negro, blanco, alguna vez te van a pillar y vas a tener que tocar y no pasa nada, ¿no? Entonces, controlar ese ego es un trabajo, hasta a nivel personal lo digo, ¿no? Es muy complejo, muy complejo. Yo reconozco que con menos experiencia me he hecho daño por ego, por no querer tocar. Mm. Ya se te va quitando con la experiencia, cada vez es muy raro que ocurra, pero sí que lo ves tus fallos los ves en tus alumnos y en tus alumnas. Entonces, primero, no sé si esa definición de ego es totalmente correcta, y segundo, si no lo es, pues nos corriges, nos explicas un poco, y cómo podemos luchar contra lo que nosotros denominamos como el ego, ¿no? Cómo llevar esa prepotencia, ese ego, como lo queramos llamar. Sí, hay una frase de un psicólogo que me gusta mucho, Alfonso Alcántara, que dice que cuando lo de los demás es ego, lo mío es autoestima, ¿no? Entonces, vale. Entonces, realmente en psicología científica, o psicología hablada empíricamente, la palabra ego como tal no existe tanto como la autoestima. Y podemos hablar de una autoestima saludable o una autoestima menos saludable o más adaptada o menos adaptada. Sí que es cierto que el ego, aparte de la tradición oriental, de la definición de oriental, sobre todo el budismo, de lo que es el ego, nos suena muy cercano por el término egoísmo, ¿no? O egocentrismo Mm, en castellano. Entonces, claro, estamos realmente muy contaminados por asociarlo. Eh, la autoestima equilibrada es muy complicada de conseguir y realmente es una carrera de toda la vida, ¿no? Una carrera de toda la vida de tener claros tus límites e intentar superarlos, pero saber que tienes límites y aceptarlo, ¿no? Eh, lo que es la autoestima falsamente inflada, ¿no? La autoestima inadecuada por exceso, entre comillas, ¿vale? No estoy siendo excesivamente pulcro con las palabras, pero para que nos entendamos entre todos. Una persona cuando tiene una autoestima muy por encima, normalmente desajustada con la realidad, le pasan cosas como no aceptar una crítica, no aceptar la vulnerabilidad, todo tiene que ser perfecto. Ese tipo de personas que manifiestan ese comportamiento, pues claro, es muy complicado tocar, sobre todo si le ha ido bien, porque claro, se refuerza esa autoestima y vulnerabilidad, ¿no? Eh, a la hora de dar clase también son personas que creen que su estilo o la forma en que trabaja él es la única válida y que el resto de profesionales, de profesores, no tienen ni idea. Entonces, yo creo que para la mejor forma, y no hay una mejor forma de cultivar una autoestima saludable. Creo que estar dispuesto a abrirse a aprender la curiosidad y el trabajo, pensando no solo en el resultado, en lo que he conseguido, o mira qué dan de cinturón negro tengo, sino el propio resultado de aprender y de seguir trabajando día a día, es lo mejor que puede haber. Con mi maestro, por ejemplo, para mí, Miguel Castro, para mí es un paradigma. Es una persona que tiene 15 dan de artes marciales. 15, o sea,
entre distintas artes marciales tiene 15 años y una persona que siempre está dispuesta a aprender de otras personas. Vayámonos a Morihei Ueshiba y Jigoro Kano, fundador del judo moderno. Nos intercambiaban estudiantes para aprender. Eh, Decía Suzuki, no las motos, sino un maestro zen del siglo XX, que fue el gran introductor del budismo zen en Estados Unidos, decía que la mente del maestro está llena, no tiene posibilidades. Sin embargo, la mente del principiante está llena de posibilidades. Yo creo que es trabajo de cualquier artista marcial, independientemente del nivel que tenga, y ya no solo como artista marcial, sino como persona, es mantener siempre la mente del principiante. Eso te permite, desde que tú estés abierto a aprender de otros compañeros, de otros maestros, de otros estilos, esa autoestima se nivela y se ajusta a la realidad. Sí, yo la verdad que es algo que he visto como que ha cambiado con los años, porque yo cuando empecé, como digo, pues tengo 32, voy a cumplir 33 dentro de poco. Cuando yo empecé sí que había más ese, haz esto y de aquí no salgas, ¿no? Es decir, había más ese sentimiento de, no es que fuera culpa de nadie, es que creo que lo hacía todo el mundo, ¿no? Es decir, si hacías taekwondo, pues haz taekwondo, taekwondo lo mejor, no salgas de taekwondo, si hacías boxeo lo mismo, si hacías karate lo mismo, ¿no? Que había ese sentimiento de, no, tú quédate aquí y aquí vas a ser la leche, ¿no? Aquí vas a ser el mejor y más maravilloso. Pero por fortuna veo, porque además es algo que yo intento promover mucho, pero me gusta este podcast porque veo que personas muy distintas, de distintas edades, de distintas artes marciales, eh, hemos llegado más tarde o más temprano todos a la misma conclusión, ¿no? Y es decir, me gusta un montón que personas tan distintas, lo digo yo porque he sido el que me ha visto, he visto todos los podcasts, lo veo en tantas personas ya tan distintas que algo de verdad tiene que haber, ¿no? Es decir, está claro que para aprender hay que querer aprender, ¿no? Y es algo que creo que es nuevo, en tanto en cuanto no lo veía yo de pequeño. De pequeño yo veía ese, boom, ese no, quédate aquí. A mí la primera vez, Juan no fue mi primer maestro, Juan Félix no fue mi primer maestro, pero sí un poco ha sido el que más me ha echado un cable, ¿no? Para desarrollarme como profesor. Y la primera vez que, sí, vete para entrenar, yo me quedé como, ¿en serio? ¿Se puede? O sea, ¿sabes? Me quedé como hasta, pero ¿puedo? Sí, sí. Ah, vale. Y es algo que con los años veo que la gente lo hace, veo que todo el mundo, yo mismo, ¿no? Decir, oye, si algún alumno tiene tiempo y quiere ir a otro sitio, genial, porque lo que aprende allá a lo mejor hasta le pregunto, mira, que enséñame, yo qué sé, yo tengo Samuel, un alumno, pues llevaba muchísimos años en Wing Chun y oye, y un día nos pusimos y le enseñó a su equipo, ¿sabes? Es decir, le enseñó a mi equipo, perdón, golpeos de Wing Chun y genial, ¿qué pasa? Es que no hay ningún problema, ¿no? Y veo que es algo que se está como extendiendo y normalizando y me encanta. Me encanta que sea así porque creo que ayuda a que cada uno siga disfrutando de su arte marcial, pero entendiendo que, oye, que hay más cosas, que por probar un año judo no te hace que te guste menos el aikido, ni mucho menos. Es decir, oye, es que a lo mejor te complementa o te ayuda o te refresca y coges el aikido con más ganas. Y me encanta que gente tan distinta tengáis todos la misma conclusión que yo he tenido también, porque me parece muy importante. Sí. Yo lo que sí creo a ese respecto es que sí que tienes que tener una formación mínima para empezar a mezclar, digamos. Sí, O sí, sea, hay sí. gente que empieza a introducirse en el mundo de las artes marciales y sin haber afianzado mínimamente los fundamentos básicos de una, intenta probar cuatro. Entonces yo creo que un primer, segundo Q como mínimo Sí, en un arte marcial tradicional para poder empezar a disfrutar y poder incorporar conceptos, yo creo que es fundamental, porque si no, al final, si es como intentar aprender a hablar tres idiomas a la vez, lo más probable es que no aprendas ninguno. Entonces, pero si ya aprendes un arte marcial con unos mínimos fundamentos, ya podrás integrar otros conocimientos sin que las bases, los cimientos se te muevan. sí, pero sí, yo creo que también eso el alumno que tiene dos dedos de frente más o menos también lo ve, porque es lo que tú dices, tú a lo mejor llevas un año o dos entrenando y ves que tienes carencia.
Y aún así ves tu mejoría y ves que, oye, has avanzado un montón, pero ves que te falta, ¿no? Y yo siempre, ¿sabes? Es decir, la base es la base y los primeros 5, 6... Y después del tiempo, hombre, si tú entrenas 8 horas diarias, a lo mejor puedes hacer lo que tú has dicho, 3 idiomas distintos, porque claro, te estás, ¿sabes? También mezcla el concepto a veces, ¿no? Por ejemplo, pues eso, ¿no? Los chicos y chicas que compiten en MMA profesional, ¿no? UFC, Bellator, etcétera. Claro, pero es que es un trabajo. Es que ellos están aprendiendo a golpear, a derribar, a tal, pero es que se dedican a eso. Sí, Entonces sí. sí pueden aprender 3 idiomas distintos que son golpear, derribar y suelo. Pero si tú eres amateur y quieres un poquito, haz primero golpeo, haz primero suelo, haz primero derribo y ya después lo que más te guste de las 3 ramas que son esas más o menos a grandes rasgos, agarrar, golpear y suelo, pues bueno, pues ya después te vas especializando, vas encontrando tu camino. Pero sí, más o menos yo creo que al final ha rendido algo que es difícil, que es el sentido común, ¿no? Yo creo que nos hemos quitado de misticismos, de astraicismos y el sentido común ha ido reinando y me parece sorprendente porque viendo la sociedad que haya reinado el sentido común es un logro tremendo. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Yo creo que también ese no te muevas y tal, todavía sigue en algunas personas, ¿no? No aprendas en otro sitio, esto es lo mejor. Pero también está muy contaminado por gente que busca el arte marcial más efectivo y ese mito de buscar la efectividad a toda costa. Mira, a no ser que sea un fuerza y cuerpo de una de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo necesites para tu trabajo sí o sí, no sé. Me gustaría preguntar a los compañeros y compañeras artistas marciales cuando hemos tenido un problema en la calle. Porque yo, por ejemplo, en mi caso nunca he tenido que usar las artes marciales para una situación de agresión. He tenido suerte, ¿vale? Evidentemente confío en mi entrenamiento parcial para entender que podría resolverlo dentro de unos parámetros. Mi crecimiento como artista marcial no lo achaco a la efectividad que tenga el arte marcial. Y hay muchas veces debates absurdos de qué pasa si un monje Shaolin se enfrenta a un maestro de ninjutsu. Digo, pues el que sea mejor, pues, El que el que tenga tenga el mejor día. sí, el que tenga el mejor sistema de entrenamiento, las normas, son conversaciones vacuas y son, no sé, también la tele, lo que nos has puesto, el sistema competitivo, ¿no? De enfrentar a esto o lo otro, al final, para mí no tiene mucho interés y yo creo que está un poco superado, por fortuna. Que siga habiendo sectores que no lo quieren superar y siga habiendo, pues bueno, pero por fortuna yo creo que van siendo minoría, creo. Vamos. Sí, yo Pues, también quiero creerlo. sí. También quiero creerlo. Pues Carlos, se nos va acabando el tiempo, por desgracia. La verdad que me ha encantado la charla, ha habido bastantes cosas que me han petado la cabeza, así que si me han petado la cabeza a mí, espero que también les haya tocado a bastante gente que nos haya escuchado. Como siempre, al final, agradecer, como al principio, ¿no? Pues al final son 2 horas de tu tiempo, que el tiempo es oro y lo agradezco infinitamente. Pero también me gusta, pues bueno, un poco que nos digas, como tú no te dedicas profesionalmente a la clase, pues si quieres, por ejemplo, contarnos un poco cómo se llama tu empresa, porque has dicho que, si puede que alguien que nos esté escuchando necesite consulta o algún tipo de guía profesional, o creo que habías comentado que das también cursos profesionales, entonces puede haber alguien interesado en entrar en tu página web, en tus redes sociales y si nos quieres un poco eso, explicar tu empresa. Después, como siempre, lo pondré debajo los enlaces en YouTube y lo tendrán ahí para ir directamente, pero bueno, para que nos lo expliques tú un poquito. Vale, de acuerdo, sí. A ver, mi empresa se dedica sobre todo a la formación, pero también hace proyectos sociales, educativos, y no es la primera vez que hacemos también algo de psicología deportiva. De hecho, nuestro nacimiento estuvo bastante influenciado por la psicología deportiva, ¿no? Mi empresa se llama Grupo Cine. La web es www.grupo Cine, como Shine en inglés, brillar, es decir, SHI latina NE.com. Y mi Twitter personal es @carlosdp. Ahí en estos dos sitios pues pueden encontrarnos para lo que haga falta, ¿de acuerdo? Pues como siempre, el que esté interesado o la que esté interesada, pondré tanto el Twitter como la página web de Carlos de su grupo Shine o Shine.
debajo. Y lo dicho, Carlos, muchísimas gracias por haber pasado este ratito conmigo. La verdad creo que hemos aprendido un montón y no, espero podernos vernos pronto, sobre todo dentro de un tatami que ya se echa en Sí, falta. Y lo dicho, muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos. muchísimas gracias a ti, eso, y cuando quieras, pues volvemos a ver y ojalá que sea en el tatami dentro de poco. Chao.